tiempo. ¿Quién vive, mis hermanos? Una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero démosle esa alabanza para Él. Démosle una alabanza como que sea la última de nuestra vida. Porque cada vez que vamos a alabar a Dios, tenemos que alabarlo la última vez. Así es. Aquí nos enseña, el Señor nos va a enseñar en esta noche cuando una persona es desobediente. Muchos somos desobedientes, muchos ya porque Dios no utiliza, Dios no toma, Dios no guía, Dios está con nosotros y a veces pensamos que somos superiores a otras personas y nos entra una forma o algo que se llama orgullo, ego. Cuando nosotros permitimos que ese orgullo, ese ego entre en nuestra vida, todo se daña, todo se derrumba. Lo que Dios hizo en tu vida, no es que Dios lo va a derrumbar, sino que uno mismo lo va a derrumbar. Si Dios nos enseña, Dios nos redarguye porque nos conoce. Si Dios no utiliza a cada uno de nosotros, tenemos que ser humildes, pedirle, Señor, cada vez que tú me utilices, hazme más humilde. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser más que Jehová, más que Dios, más que nuestro Señor Jesucristo, ni más que el Espíritu Santo. Nosotros somos simplemente instrumento de Dios. Nosotros somos instrumento. Dios toma el instrumento que Él desea tomar y lo utiliza en lo que Él desea utilizar. Nosotros no somos ni más ni menos. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Dios nos ha constituido en la vida ministerial, que son ministerios, que es maestro, profeta, pastor, evangelista, apóstol y maestro. No porque Dios nos dé el los ministerios que Él desee darnos a nosotros, no significa que tú eres superior a tu hermano. No significa que tú vas a hacer lo que te dé la gana ante Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un simple instrumento de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Siervo es para servir, obedecer, estar sujeto a Dios. No que Dios va a estar sujeto a ti. Por eso es el mensaje de esta noche. Vamos al el primer libro de Crónica, capítulo 21, versículo 1 al 17. Todo lo que tengamos listo con amén y nos ponemos sobre nuestros pies, porque tenemos que ser reverentes a la palabra de Dios. Tenemos que ser reverentes, porque aquí no se va a leer un libro cualquiera, no se va a escuchar cualquier palabrería, sino la palabra de Dios y a leer la escritura de Dios. Si nos ponemos a nuestros pies cuando llega una persona, una autoridad, y le hacemos reverencia, así mismo y mucho más y mejor tenemos que hacerla a Jehová. Tenemos que aprender
Por eso esta es una célula para aprender. Y aquí vamos a seguir aprendiendo. Ustedes aprenden, yo aprendo, ustedes me enseñan, yo les enseño, ustedes me guían y yo les guío. Porque Dios así nos enseña. Ya lo que tengan listo con un amén, vamos a leer la poderosa palabra de Dios, a dar lectura en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Para que procurad mi Señor esto, ¿qué será para pecado a Israel? Más la orden del rey pudo más que Jehová. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos fueron contados los levitas. No fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Por orden del rey, eran abominables a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David: he pecado gravemente, y haced esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, o sea, al profeta de Dios habló de David, diciendo: ve y habla a David y dile así: ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella, aunque yo haga una que yo haga contigo. Viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mirad pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, porque no caiga en mano de hombre. Así Jehová envió una peste a Israel, muriendo de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta, ya detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que está entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos
se postraron sobre su rostro cubierto de cilicio, y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre el pueblo. Amado Dios Padre Todopoderoso, grande y creador del cielo y de la tierra, Señor, te doy gracias primeramente por permitirme leer tu santa y sagrada palabra, Señor. Te pido, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que limpie y purifique mi cuerpo, alma y espíritu, Señor. Purifica mis labios, Señor, con carbón encendido, Padre celestial, en este momento. Que cada palabra que salga de mi boca, que sean las suyas y más no la mía, Señor, que sea palabra del Señor de restauración y edificación a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu palabra de exhortación, Señor, porque es necesario que nos exhorte, es necesario que tú nos reprendas para poder seguir caminando, estar delante de ti, aprobado, Padre Celestial, para poder entrar, Señor, a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida, que tú nos has dado, Señor, y que nos has prometido estar. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso, nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra llegue a los corazones, a la mente de todos mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí presentes alrededor, donde más allá se puedan escuchar las voces de estos parlantes, Señor. Así mismo, Señor, que estoy usando en este momento el instrumento que son las redes sociales, Señor, que te pido que estas palabras lleguen hasta los últimos rincones de la tierra, Señor. Que sea también palabra de edificación a todas las personas que se están conectando en este momento, Señor. Te pido en el nombre poderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea, Señor, tú que estés hablando, Señor. Unge este lugar, Señor, quita, aparta todo lo que no es de tu reino, Señor, que en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de sueño, de pereza, de entretenimiento. Todo espíritu, Señor, al contrario tuyo, que sean reprendidos, atados, llevados a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y declaro en este momento esta casa, esta tierra libre para tu reino, para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, en el nombre de nuestro sagrado Padre Jehová. Tomemos asiento. Aquí Dios nos habla y nos enseña algo muy importante. Como les venía diciendo, que cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros sentimos ser superior a lo que Dios nos ha dado, Dios permite que pase muchas cosas en nuestras vidas. Dios permite que pase para que nosotros, por medio de aquel fracaso que el hombre comete y hace ante Dios, reconozca quién es Jehová, quién es el Señor y por qué caíste. Aquel hombre, aquel rey que todos lo conocemos, hemos escuchado, hemos visto las películas, hemos escuchado testimonios, muchas cosas. Y una de esas nosotros nos llegan a decir que él era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Jehová cometer cuál pecado? Primeramente, fue un hombre que fornicó. Fue un hombre asesino. ¿Por qué? Porque él no es que lo hizo con sus manos, pero fue el que mandó a matar a aquel hombre, a aquel esposo de aquella mujer, para él quedarse con ella. Pero en ese momento, cuando cometió ese pecado, Dios le mandó a su profeta, a su vidente, a hablar con David. Él hizo algo oculto para el hombre, pero para Dios nada es oculto. ¿Por qué? Porque Él siempre está delante de nosotros. Sus ojos están encima de cada uno de nosotros.
Él hizo algo oculto, pero Dios ya lo estaba viendo. Vino el profeta y vino en forma de parábola, no fue directamente, sino de parábola, decirle que había un hombre que tenía un cabrito o tenía un ternero y lo tenía criando, que lo quería como que fuera su propio hijo. Pero vino el rey y lo tomó para dar a sus invitados, y David se enojó y le dijo 4 veces más tenía que pagar, y el profeta le dijo: tú eres aquel hombre. Él reconoció el pecado ante Dios, pero no porque Dios lo amaba a David y le iba a dejar pasar por alto aquel pecado. Lo castigó. Para que ese matrimonio, para que ese compromiso sea atesorado ante Dios, ellos tenían que pagar su pecado. Nació una pequeña criatura, ante los ojos del hombre era inocente, pero ante los ojos de Dios era un hijo nacido en medio del pecado, porque era en un hogar que no era agradable a Dios, porque aquella mujer tenía compromiso, y David no tenía una mujer, sino muchas mujeres en su reino que podía tomar una cada día o una cada media hora, pero la vanidad del hombre lo llevó a cometer. Nació aquella criatura, se enfermó. David comenzó a hacer 7 días de ayuno, se despojó de todo el reino, puso todo pie del Señor para ver si encontraba gracia hacia Dios para que quitara el castigo. Pero cuando Dios castiga al hombre, Dios reprende al hombre, párate de cabeza, que Dios no cambia de palabra. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Para que reconozca su pecado, para que reconozca quién es Él. Murió aquella criatura. Murió. No le valió de nada, supuestamente. Pero en los 7 días Él purificó su cuerpo, purificó su alma, purificó su espíritu delante de Dios. Cuando ya supo que la criatura había muerto, Él se levantó a comer, a deleitarse, porque ya no podía hacer nada, y reconoció que Dios solamente es Dios y da la última palabra. Y el que es desobediente tiene que aprender a aceptar el castigo a Dios. Dios no te puede castigar en el instante, Dios te puede castigar más despuesito, para ver si tú reconoces en qué has pecado. Muchas veces el hombre puede pecar, como Dios no te hizo nada, piensa que estás bien. Lo que Dios está esperando que tú reconozcas, porque donde Él te hace reconocer, te vas a arrepentir hasta de haber nacido. ¿Por qué yo le digo? Por experiencia. Y volvió a cometer otra falta David. Yo soy el rey, quiero hacer lo que me dé la gana en el reino. Hizo un censo que no tenía que hacerlo. Fue desobediencia. ¿Por qué? Porque el enemigo llamado Satanás, que Dios lo reprende en la palabra, se levantó contra el pueblo de Israel. ¿Por qué se levanta contra el pueblo de Israel? Porque es un pueblo escogido solamente por Dios, para Dios. El pueblo de Israel es la cuna, es la casa de nuestro Señor Jesucristo. Es la casa, es donde reposa nuestro Dios. Es el pueblo escogido. Y el enemigo siempre se va a ¿qué? A interponer en la creación de Dios, en la obra de Dios, para destruirla. Que Él quiere dañar todo lo que Dios forma, lo que Dios construye, lo que Dios guía. Como se sintió en un pequeño ego aquel rey, David, el enemigo, incitó
se le entró. ¿Para qué? Para que haga una desobediencia. Lo hizo. Aunque el principal, Joab, que era el capitán, que era uno de los comandantes del ejército de David, no estaba a favor, pero como él era obediente al rey, tuvo que obedecerlo, ir. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Porque Joab sabía que tenía que ser obediente al rey. Y él fue. Y a veces nos equivocamos porque Dios nos da una posesión en un lugar, queremos ser más. Por eso, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un don, tienes que aprender a pedirle primeramente a Dios dominio propio. Segundo, que te haga más humilde cada vez que Él te utiliza. ¿Por qué? Porque el ministerio y el don no es del hombre. Lo que Dios te da es de Él. Solamente Él te puede quitar lo que Él te da. Por eso muchas veces hay muchos ministros, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos pastores que han fracasado en la obra de Dios por el ego, por el que yo soy, el que quiero ser y nada más. Porque aquí se mueve a lo que yo quiero y eso es mentira. Eso es mentira, eso es vanidad de vanidades, como decía el rey Salomón. Vanidades de vanidades. El ministerio y el don es de Dios. Si Dios te dio un don, es por la misericordia. No es por lo que tú eres guapo, por lo que tú quieres ser, no, por lo que Dios ve en ti. No lo que tú puedas ver, porque eres tan perezoso de verte en el espejo. Cuando David vio lo que había hecho, ¿por qué? Porque Dios envió enseguida ¿a quién? A su vidente. ¿Quién es el vidente? El profeta de Dios. Que el profeta no tiene, el que es profeta y es de Dios, vive para Dios, se mantiene para Dios, ese hombre no tiene compromiso con nadie, ni con él mismo, solamente con Dios. Y los profetas del tiempo del Antiguo Testamento eran los profetas que no se casaban con nadie. Yo quisiera que en estos tiempos hayan estos profetas, para que pongan recta a la iglesia, para que pongan y vengan y digan pecado es pecado, blanco es blanco, negro es negro. Pero lastimosamente no hay, porque muchos hombres se han vendido por un plato de lenteja. Muchos ministros ven el pecado espiritualmente para no ser ellos odiados o despreciados por el hombre. Deja, te toca administrar, administra. El Espíritu mismo te guía qué está pasando con un hombre o con una mujer, para que no me digan nada. Dios te va a dar, te va a bendecir, sigue adelante. ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a proveer si estamos fallando ante Dios? Dios nos va a dar, nos va a bendecir a alguien si está sucio espiritualmente, si está cometiendo algo ante Dios. No nos podemos confundir que hay dos clases de bendiciones, e incluso hasta en la iglesia misma hay dos clases de bendiciones. Porque si un hermano está mal y está prosperando, no es porque está bien haciendo las cosas, es que el enemigo está tomando
ha tomado a ese hombre para bendecirlo para que siga pecando. ¿Por qué? Porque él sí bendice. Porque él es imitador de Dios. Pero acuérdense que toda imitación es mala ante el original. Él te va a bendecir. No, Dios me ha bendecido, pero sigo robando, sigo matando, sigo fornicando, sigo adulterando, pero Dios me está bendiciendo. Ahorita el enemigo te está dando para que sigas contaminándote y contamines al resto de personas. Pero la verdadera bendición de Dios es cuando tú estás fallando, Dios te detiene la bendición. No te la va a quitar, porque Él nunca quita lo que da, sino que Él la detiene, Él te la guarda, hasta que tú reconozcas y pase el proceso de purificación de tu vida y puedas aceptar y vas a reconocer quién es el Señor. Cuando vino el profeta, vino ante David, porque Dios ya lo había mandado. Y David reconoció que él había pecado ante Dios. Porque este hombre sabía y conocía quién era Dios. Y él reconoció, no por agradarle al hombre, no para librarse de la falta, no para librarse de lo que Dios iba a hacer en él, sino porque él sabía lo que había hecho. Dice aquí la palabra de Dios. En el libro, la primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Él reconoció lo que había hecho. Él reconoció que a lo loco había cometido un error que no tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, y que Dios lo reprende en esta noche, lo había utilizado. ¿Qué quiere decir? Aunque tú siendo un siervo al 100% de Dios, si tú te descuidas, el enemigo te va a tomar. Por eso que cuando Pedro estaba delante de Jesús, y Pedro le dijo que él podía seguir hasta la muerte, ¿y qué le dijo el Señor? Estoy pidiéndole, porque tu alma iba a ser zarandeada, le dijo, porque el enemigo lo iba a tomar a él, y lo tomó. ¿En qué forma? Negándolo 3 veces. Cuando tú haces algo contrario de las cosas de Dios, porque el enemigo te ha utilizado en ese momento, te ha hecho descuidarte de las cosas de Dios. No creas que porque estás sentado o porque estás caminando en la casa de Dios, no eres presa para el enemigo, sino que el enemigo te espera un descuido tuyo para que tú cometas un error y él gozarse. Tú no sabes que cada cosa que tú haces, el enemigo se ríe en la cara de Dios. Él se ríe, se burla. Por eso que cuando este hombre, Job, fue zarandeado por el enemigo, ¿tú no crees que cuántas veces se pudo haber burlado ante Dios? Pero Dios sabía quién era Job. Él sabía que Job no iba a renegar ante Dios. Pero el enemigo buscó la forma de dañarlo, de buscarle
de matarle, de quitarle para que él reniegue ante Dios. Pero él se puede haber renegado cuando él se enfrentó ante Dios. Cuando tú te enfrentas ante Dios es una forma de renegar. Pero tú no sabes que si Dios permite algo que pase en tu vida, es porque quiere algo mejor de ti. Él quiere que tú te superes en los caminos de Él. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento fundamental para su reino. David fue el mejor instrumento para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque David hacía las cosas conforme a Jehová que le pedía. Aunque él se desviaba, ¿por qué? Porque estaba en carne su cuerpo. Pero él tenía temor a Jehová. Cuando tú tienes temor, ves que estás cayendo o ves que tú has hecho una falta, el temor mismo te hace reconocer ante Dios y aceptar lo que Dios te va a hacer en tu vida. Porque si tú no tienes temor a Dios, le tienes miedo, tú vas a cometer errores tras errores, vas a fracasar y nunca vas a reconocer lo que Dios puede hacer en tu vida. Si Dios te ha perdonado o no te ha perdonado, tú nunca vas a reconocer. Hasta que Dios te ponga la mano, te estés muriendo, vea a los demonios, que Dios los reprende en esta noche, ahí recién vas a reconocer. Porque el hombre es orgulloso, el hombre es prepotente. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Cuando Dios castiga y tú aceptas el castigo de Dios, Dios nunca te va a matar. Pero muchos tenemos miedo al castigo de Dios. No queremos. Queremos que nuestros pastores nos manden a disciplina. Pero nunca le decimos: Señor, yo quiero que tú me disciplines. Tú no sabes que la mejor disciplina es la que Dios te va a dar. Yo no estoy poniendo en contra la disciplina del hombre que el pastor pone a sus ovejas. Está correcto. Porque en esa disciplina tú vas a aprender. Porque te vas a sentar, vas a estar aprendiendo sentado. Pero en esa disciplina muchas personas te van a comenzar a señalar, te van a comenzar hasta matar espiritualmente y no vas a poder defenderte. Pero la disciplina que te pone Dios es la que te va a enseñar al 100% quién es Él. Cuando yo cometí la falta, cuando yo caí de la gracia de Dios, me acerqué al púlpito, me acerqué a los pies del Señor, le dije: Señor, no soy digno de tener lo que tú me has dado. Y estoy en la casa de Dios. Estoy parado en este momento en un lugar que no se puede mentir. Porque yo soy responsable de lo que estoy hablando. Cuando yo le dije al Señor: te entrego el liderazgo, te entrego esto, te entrego el ministerio, te entrego todo, quiero que tú me disciplines. Porque yo sé que voy a encontrar la consolación. Cuando yo ya entregué todo a Dios, ahí me acerqué al hombre a que me discipline. El hombre me sacó la disciplina, pero yo tenía que salir de la disciplina que Dios me había puesto. En eso se me detuvieron muchas cosas. Cada vez que me pasaba algo: Señor, gracias, Señor. Si es por mi pecado, por mi falta, por... Gracias, Señor. Lo estoy haciendo por exaltarte. Jamás diré algo. Un testimonio. ¿Por qué? El testimonio que tú fuiste en el pasado, antes que lleguen los caminos de Dios, son buenos.
Pero lo mejor es testimonio que tú tienes que dar cuando tú pasas en la vida espiritual. Porque eso es lo que tú te enseñas y vas a enseñar cómo tienes que andar ante Dios a tus hermanos. Así hacía David. No es que yo hice imitándolo a David, sino que la palabra misma de Dios me enseñaba cada vez en cuando cómo tenía que reconocer y cómo que tenía que estar en la presencia de Dios. Dios me puso la mano, o tal vez una uña, no sé, pero Dios me zarandeó. Y que yo me acuerde, nunca renegué ante Dios. Había momentos que me sentía morir, pero solo con mi silencio estaba. Ni mi esposa ni mis hijos sabían lo que estaba yo pasando por dentro. Podía reír, pero por dentro me estaba muriendo. Porque me pasó de todo. Dios me puso la mano. Dios me enseñó a reconocer, y así le enseñó a David. David aprendió a reconocer a Dios. Bien reconocido. Cuando llegó el vidente y le dijo, porque Jehová primeramente le había dicho, vamos en el capítulo 9, versículo 9, perdón, dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile así, ha dicho Jehová, 3 cosas te pongo, escoge, de ella una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, y por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé? Dios lo mandó a escoger a David, porque Dios sabía lo que iba a escoger. Y David escogió la mano de Jehová. Que David era cobarde para enfrentarse a los enemigos, porque era un soldado de guerra, era un preparado, fue un hombre preparado de pequeña, de tierna edad. Cuando él fue un pastor de ovejas, que él cuidaba las ovejas de su padre, para que ni el lobo, ni el oso, ni el león devorara a sus ovejas. Que fue preparándolo Dios a David para el reinado. Y él no era un temeroso hombre, pero él sabía que el hombre lo que le podía hacer. Él escogió la mano del Señor. 3 días. Porque él sabía que con él iba a encontrar una paz, una consolación. Él iba a encontrar lo que el hombre no lo podía dar. ¿Qué hizo? Tomó y el Señor Jehová mandó al ángel y tocó al pueblo de Israel por 3 días. Enfermedades, peste, hambruna, muchas cosas le pasó al pueblo por la desobediencia de su rey. Ese era un castigo que David de asumir, que por la culpa de él su pueblo se estaba muriendo, por el pecado que él había cometido su pueblo estaba muriendo, y Dios lo hizo reconocer y reconoció. Ahora te digo y te pregunto, ¿tú reconoces tu pecado? ¿Tú reconoces la falta que tú has hecho ante Dios? Si no lo has hecho, te invito a reconocer. Te invito a que tú aceptes lo que tú has pasado, lo que tú has hecho.
lo malo y la falta ante Dios. Porque el mejor paso que el hombre puede dar es reconocer cuando uno falta, cuando uno falla. Porque ese es un reconocimiento de restauración de la vida personal y espiritual del ser humano. Cuando tú tapas algo y no reconoces, tú mismo te estás escondiendo y excusando de lo que tú hiciste. Si tú fornicaste y no reconoces ante Dios, tú lo seguirás haciendo y se te va a convertir en un cáncer. No porque tengo miedo que la gente hable de mí, no es que porque tengo miedo que la gente ya me desprecie. Que te desprecie la gente, pero no que te desprecie Dios. Que te deseche el pueblo, pero que no te deseche Dios. Porque Dios es el único que te da la salvación, mas el hombre te da la desperdición. ¿Por qué? Porque el hombre a veces es sometido por el enemigo. A veces busca en lugares que no tiene que buscar. El hombre a veces quiere estar en lugares que no tiene que estar. Nosotros tenemos que aprender a reconocer. Cuando ya había pasado todo esto y él veía que su pueblo estaba muriendo, en el versículo, el capítulo 21 de Crónicas mismo, capítulo 21, versículo 13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Si ve lo que estoy diciendo, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. La misericordia de Dios es mucha. Dios aprieta, pero no mata. Dios te pisa el carapacho, pero no te va a matar. Lo que Él te está es limpiando, lo que te está enseñando. Pero más el hombre sí te va a matar. Porque el hombre te critica. Te hace la vida imposible. Pero Dios jamás. Lo que tú eres su hijo. ¿Qué padre desecha al hijo? ¿Qué padre quiere lo malo del hijo? Cuando un padre ama, lo que hace es castigar al hijo para que aprenda. Dios me ha dado mis hijos. Tuve 6 hijos. Hace 4 meses falleció uno. Me quedaron 4. No, 5, perdón. 5 me quedaron. Tengo mis hijos mayores. Y lo que Dios me ha permitido criar. A veces yo me he portado una persona que cuando no le doy, no le doy. Cuando me le porto, me le porto. No es por malo, sino para enseñarle que la vida no es fácil. No es para que ellos pasen lo que yo pasé, más bien para que ellos no pasen lo que yo pasé, lo que yo viví. Así es Dios. Dios nos enseña a las buenas o a las malas, pero nos enseña. Porque si nosotros siendo malos no le damos piedra por pan a nuestros hijos, si siendo malos no les vamos a dar serpiente por pescado a nuestros hijos, la palabra de Dios nos dice, más bien Él, si con su misericordia, siempre nos da lo bueno. ¿Por qué? Porque así es nuestro Padre, así nos enseña. Ser estricto delante de nuestros hijos
o con nuestros hijos no es pecado, sino enseñarles a vivir la vida. Si ya más grandes ellos se hacen de compromiso, se pierden, ya no es problema tuyo. ¿Por qué? Porque tú les enseñaste lo bueno. Si ellos quieren experimentar lo malo, es porque ellos buscaron lo malo. Pero más aún así, no deja de ser tus hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser padres como a ser hijos. Nosotros tenemos que aprender a educar a nuestros hijos. ¿Hay que engreírlo? Sí. A veces hay una pequeña discordia en mi hogar, porque piensan que solamente soy preferente a las mujeres, a mis hijas mujeres, y a mis hijos varones, porque son varones. No, a todos los quiero por igual, sino que a las mujeres les doy un poquito un trato más suave, porque no sé si mañana pasado qué hombre le vaya a tocar a mi hija, si le va a dar felicidad o le va a dar infelicidad. Para que conozca la felicidad, se la doy de pequeño. Pero aún así, si me ha tocado reprenderla, la he reprendido. Si me ha tocado castigar, yo la he castigado. ¿Por qué? Porque con una mano hay que tener el cariño de nuestros hijos, pero con otra mano hay que tener el castigo. Y estoy delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar de una manera muy diferente. Si nuestros mal a veces en la calle, porque ellos quieren, no porque nosotros les hemos enseñado. Por eso es que a veces me dicen, no, que tu hijo se portó así asado. Le llamo la atención, pero me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo le hablé. Si se porta malcriado o hace algo en la calle, no es porque yo le enseñé los malos hábitos, porque él lo quiso hacer. Y yo no soy el que queda en vergüenza. El que queda en vergüenza es él. Claro que a veces la gente dice, pero si tú eres el padre, nos da vergüenza. Pasamos vergüenza. Pero en nuestros corazones sabemos que nosotros hemos educado a nuestros hijos. Les hemos enseñado. Y Dios nos enseña y nos educa de una forma, de otra. Por eso te digo, si Dios te dio un don, te dio un ministerio, te dio algo para que tú lo pongas, ponlo a flote, trabájalo. Pero no te olvides que lo que te dio Dios es de Dios. Nunca te sientas más ni superior a nadie, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Si Dios te dio una facilidad de palabra y la que está al lado tuyo no la margines. Tú no sabes que esas personas son las que te evangelizan mejor. Porque no es necesario para el evangelio, no es necesario estar habla y habla. Que cuando Dios quiere ya sacar una alma del pecado, dos palabras bien puestas que en los labios de una persona, Dios la rescata. Dios trabaja de esa forma. Nosotros somos testimonios de la palabra de Dios. Esa es una forma de predicar. Si tú eres en tu hogar de una forma, tienes que hacerlo en donde tú vayas. Sino que lastimosamente que en la casa somos una cosa, en el trabajo otra y en la iglesia somos otra. Nosotros tenemos que ser como Dios nos ha creado. No fingir algo que no eres. Si tú eres una persona fingidora, es por gusto, porque Dios te va a avergonzar mañana o pasado. Tenemos que ser como Dios
permitido ser. Este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión que Dios ha hablado y nos ha enseñado. Dios me ha hablado en este momento, porque Dios también habla al portavoz de la palabra. Cuando Dios me ha utilizado, siempre le he dicho al Señor, hazme más humilde, porque yo no quiero ser más que Dios, ni superior a nadie, porque solamente soy un simple instrumento de Dios. No que Dios me ha dado un ministerio significa que soy superior al resto, sino que Dios me lo dio por misericordia. Si Dios me tiene parado en este lugar, no es porque soy guapo, es por la misericordia de Dios. Dios lo tiene a ustedes aquí en este lugar, es la misericordia de Dios. Si Dios nos tiene allá, es por la misericordia de Dios. Despreciemos a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a respetar. De cualquier congregación que estén, tenemos que respetarlo, porque son hijos de Dios. Si vemos a un hermano caído, tú que eres espiritual, levántalo con espíritu de mansedumbre, como que tú fueras. Te manda la palabra, Dios, para que tú no vuelvas o puedas cometer ese pecado 3 veces. Pero lastimosamente hay otra Biblia, creo, que tienen los cristianos, que dice, tú que ve a tu hermano, repréndelo, písale en la cabeza y mátalo y apártate de él, porque es otra Biblia que hay, porque es así. Pero la Biblia que Dios me enseña es la que me habla del pecado, de la falta, del error y de la misericordia de Dios. Tenemos que ser fuertes, sí. Tenemos que reprender, sí. Tenemos que exhortar, sí. Pero ser humilde. A veces hay una forma que yo tengo de que yo respeto a las personas cuando no me hablan, cuando la persona se aparta. Yo la respeto. Si a mí no me hablan, no es que soy orgulloso, o no sé. Yo lo que hago es respetar su espacio. Y si algún día viene, se acerca, claro que no miraré con sonrisa que para los dientes. Si se acerca, me preguntan, contesto. Pero en mi mente y en mi corazón es mi hermano. Si no quiere su espacio, hay que respetar su espacio. No podemos dar espacio a nadie, porque nosotros somos hijos de Dios de orden. Desorden. Dios está a donde nosotros le permitamos que estar. Pedimos que el Espíritu Santo more en nuestra vida y se encienda en este lugar. El Espíritu Santo va a descender. Pero si no queremos, el Espíritu Santo está en un lugar y no se mueve hasta que tú abras tu mente y tu corazón para que lo puedas entrar. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes, ser un David reconocedor del pecado, reconocedor de la falta que comete, y aprender a aceptar la mano de Dios, porque Dios reprende, pone la mano, consuela, y la misericordia de Dios es grande todos los días de nuestra vida hasta que Él nos permita estar en la tierra junto a nuestros familiares. Dios bendiga a todos mis hermanos que están en las redes sociales. Perdónenme que no he hecho
los cultos seguidos, porque hemos estado levantando la otra hora que tenemos, que Dios nos ha dado. Ya tenemos un pequeño terreno, gran terreno solamente, y Dios sabe su grandeza. Hemos estado construyendo con lo poco, mucho que Dios ha bendecido, estamos construyendo. Nos falta el techo, pero ahí vamos. A fin de mes, si Dios lo permite, hacemos el primer ayuno congregacional en la casa de Dios, en las terrazas de Agoncito. Quedan invitados, cordialmente invitados todos mis hermanos que me están viendo en las redes sociales. Y si no, que Dios los bendiga grandemente, y gracias por la fuerza que ustedes me dan el día a día. Que también esta predicación la subo a las redes sociales en YouTube. Me pueden encontrar como José Luis Parra Serna. Suscríbase para que estos mensajes lleguen a más y más lugares. No lo hago con el afán de ser reconocido ante el hombre, sino para que es necesario que la palabra de Dios llegue a los lugares, ya que están estos instrumentos, hay que saberlo utilizar. Dios bendiga, Dios restaure en la vida de cada uno de nosotros. Padre Dios poderoso, gracias a tu mensaje. Vamos a recoger las ofrendas en